Hay una frase en el libro de Enoc que los estudiosos llevan siglos evitando traducir con toda su fuerza. Dice que llegará un tiempo en que las estrellas abandonarán su curso, que los hombres perderán la capacidad de reconocer la verdad aunque la tengan delante, que la violencia y la mentira se volverán tan normales que nadie las va a señalar como algo extraño. Y lo más inquietante no es que lo diga un libro de hace más de 2000 años. Lo más inquietante es cuántos lectores al leerlo hoy sienten que está describiendo el mundo en el que viven ahora mismo. Hoy vamos a leer esa señal completa, palabra por palabra, tal como aparece en el texto. Y al final, vas a entender por qué esta parte del libro de Enoc genera más debate hoy que en cualquier otro momento de su historia. Estamos hablando una vez más del libro de Enoc, ese texto citado por la carta de Judas en el Nuevo Testamento, defendido por los primeros padres de la Iglesia y apartado durante 1500 años de casi todas las tradiciones cristianas salvo una. Pero hoy no vamos a hablar de ángeles caídos ni de conocimientos prohibidos. Hoy vamos a entrar en una sección distinta, mucho menos conocida por el público general, llamada por los estudiosos la Apocalipsis de las Semanas. Es la parte del libro donde Enoc, según el propio texto, recibe una visión completa de toda la historia humana dividida en etapas desde el principio hasta el final de los tiempos. Y en esa visión hay una etapa concreta, descrita con un detalle asombroso que, según muchos lectores modernos, se parece demasiado a lo que están viviendo hoy. Quédate hasta el final, porque vamos a leer completo el pasaje que describe esa etapa final y vamos a compararlo punto por punto con el mundo actual, para que seas tú quien decida si la coincidencia es casualidad, interpretación forzada o algo que de verdad merece pararse a pensar con calma. Vamos a empezar por entender qué es exactamente esta Apocalipsis de las Semanas, porque el nombre puede sonar confuso si no conoces el contexto. No habla de 7 días, habla de 10 periodos largos de tiempo, 10 semanas simbólicas, cada una representando una era completa de la historia humana, desde la creación hasta el juicio final. Es, en esencia, uno de los primeros intentos documentados en la historia de la literatura religiosa de estructurar el tiempo humano completo como una narrativa con principio, desarrollo y final. Antes de este texto, la mayoría de las culturas antiguas entendían el tiempo como algo cíclico, repetitivo, sin destino final claro, una rueda que giraba sobre sí misma sin avanzar hacia ningún lugar concreto. Aquí, por primera vez de forma tan sistemática, el tiempo tiene una dirección. Va hacia algo, y ese algo, según Enoc, no es bueno antes de ser bueno del todo. Antes del final, hay una caída, un descenso que el texto describe con un detalle que sorprende por su precisión narrativa. El texto describe las primeras semanas con relativa normalidad: la creación, los patriarcas, la elección de un pueblo, la entrega de la ley. Son etapas que cualquier lector familiarizado con la tradición bíblica reconocería sin sorpresa un desarrollo esperable dentro de la cosmovisión judía de la época. Pero a partir de la 7ª semana, el tono cambia completamente. Y aquí es donde empieza lo que de verdad nos interesa hoy. El texto dice casi textualmente que en esa 7ª era se levantará una generación perversa y que sus obras serán de apostasía, una palabra que en su origen significaba directamente abandono de la fe y de la verdad conocida. No un ataque externo, sino una deserción desde dentro. No habla de una guerra puntual ni de un desastre natural aislado, algo que cualquier generación antigua habría entendido como un castigo temporal y localizado. Habla de una generación entera que pierde el rumbo moral de forma colectiva, casi como especie completa, un fenómeno mucho más profundo y mucho más difícil de revertir que cualquier conflicto bélico convencional. Aquí tienes el primer loop abierto de este vídeo. El texto no se queda en una acusación vaga de maldad general, algo que sería fácil de descartar como retórica religiosa genérica. Da detalles concretos, casi incómodamente específicos, sobre cómo se manifiesta esa pérdida de rumbo en la vida cotidiana de esa generación. Vamos a leerlos uno por uno, y quiero que los vayas contrastando mentalmente con las noticias que has visto esta misma semana, porque el ejercicio, te lo aseguro,
resulta perturbador cuando se hace con honestidad. El primer síntoma que describe el texto es el desorden en el propio cielo físico, en el firmamento que durante toda la antigüedad se consideraba la manifestación visible del orden divino sobre el mundo. Dice literalmente que las estrellas se desviarán de su curso ordenado, que las leyes que rigen el orden natural del universo dejarán de cumplirse con la regularidad de siempre, como si el propio tejido de la realidad empezara a deshilacharse en sus bordes. Durante siglos, los lectores antiguos interpretaban esto de forma literal, como un fenómeno astronómico real, un presagio visible en el cielo nocturno que cualquier persona podría constatar simplemente mirando hacia arriba. Pero hay otra lectura, más simbólica, que muchos estudiosos consideran más fiel a la intención original del texto. El cielo, en la literatura apocalíptica antigua, representaba el orden divino establecido sobre el mundo entero, la estructura invisible que mantenía todo en su lugar correcto. Cuando el cielo se desordena en estos textos, no está hablando necesariamente de astronomía observable. Está hablando de que el orden moral y espiritual que sostenía a la sociedad humana empieza a resquebrajarse desde sus cimientos más profundos, de forma silenciosa al principio, casi imperceptible para quien vive dentro de esa erosión gradual, y luego cada vez más visible hasta que ya nadie puede seguir ignorándola. El segundo síntoma es todavía más directo y más incómodo de escuchar en voz alta. El texto dice que en esta era los hombres se apartarán del camino recto, en masa, no como excepciones individuales aisladas que cualquier sociedad tolera sin mayor problema, sino como tendencia generalizada de toda una generación completa, un desvío colectivo que se convierte en la nueva normalidad sin que nadie lo declare oficialmente así. Y aquí viene un detalle que sorprende a mucha gente quien lee el texto por primera vez con atención. No describe esta desviación como algo impuesto desde fuera, como una invasión externa o una plaga que llega sin aviso. La describe como una elección colectiva, gradual, casi invisible mientras ocurre, del tipo que nadie identifica como grave hasta que ya está completamente normalizada en el día a día, hasta que cuestionarla empieza a sonar más extraño que aceptarla sin más. El tercer síntoma tiene que ver directamente con la violencia, y aquí el texto se vuelve especialmente gráfico para los estándares de su época, casi brutal en su honestidad descriptiva. Habla de una era marcada por mucha violencia, donde la sangre se derrama con una frecuencia que ya no sorprende a nadie que la presencie, donde el horror deja de generar la reacción que debería generar en cualquier conciencia sana. No describe guerras puntuales entre reinos enemigos, como en otras partes de la tradición bíblica, donde el conflicto tiene un inicio y un final claramente delimitados. Describe algo más difuso, más cotidiano, más parecido a lo que hoy llamaríamos violencia estructural o violencia normalizada, la que ocurre tanto que deja de ser noticia relevante, la que la gente aprende a esquivar mentalmente en lugar de confrontar directamente, la que se convierte en ruido de fondo de la existencia diaria, en lugar de en una alarma que exige respuesta inmediata. Aquí llega el segundo loop abierto, y este es todavía más incómodo que el primero. Si estos tres síntomas, el desorden en lo alto, el abandono colectivo del rumbo moral y la violencia normalizada, son justamente las señales que el texto marca como el aviso previo al juicio final, ¿por qué tantos lectores de generaciones completamente distintas, en siglos diferentes, con contextos históricos radicalmente distintos entre sí, con idiomas distintos, con cosmovisiones distintas, han sentido exactamente lo mismo al leer este pasaje, que está describiendo su propio presente, su propia crisis, su propio momento histórico concreto? Vamos a explorar esa pregunta con más profundidad en un momento, pero antes necesitamos terminar de leer la lista completa de señales que da el texto, porque los dos síntomas que faltan son igual de reveladores que los tres anteriores. El cuarto síntoma, menos conocido que los anteriores, pero igual de relevante, tiene que ver con el conocimiento y la sabiduría, un tema que ya habíamos rozado en vídeos anteriores sobre este mismo libro. El texto dice que, en esta era, la sabiduría será abandonada, que la gente dejará de valorar el conocimiento profundo y verdadero en favor de algo más superficial, más inmediato.
más fácil de consumir sin esfuerzo real ni compromiso intelectual sostenido. Es un detalle que suele pasar desapercibido en las lecturas rápidas del texto, pero que resulta llamativo si lo piensas con calma. Un libro escrito hace más de 2000 años, en una cultura sin imprenta, sin comunicación de masas, sin ningún concepto parecido a lo que hoy entendemos como sobrecarga de información constante, ya identificaba el abandono de la sabiduría profunda como una de las señales centrales de una era en declive moral, como si el propio texto anticipara que la superficialidad, y no solo la maldad evidente, sería uno de los grandes síntomas del deterioro colectivo. El quinto y último síntoma que describe esta sección es quizás el más contundente de todos, el que cierra la lista con más fuerza narrativa y con más esperanza contenida dentro de la advertencia. El texto dice que al final de esta era corrupta, los que hacen el mal serán entregados en manos de los justos, que habrá un momento de inflexión donde el desequilibrio se corrige, donde la corrupción acumulada durante toda la era alcanza un punto de quiebre que ya no se puede sostener por más tiempo, un límite natural que la propia injusticia termina generando por su propio peso acumulado. No es una promesa de destrucción total inmediata, no es un final apocalíptico sin matices, es una promesa de corrección, de ajuste, de que ese estado de desorden generalizado no es, según el propio texto, un estado permanente ni definitivo, sino una fase por larga y dolorosa que resulte para quienes la viven en carne propia. Ahora bien, aquí es donde tenemos que ser honestos, porque es la parte más importante de todo este video, el verdadero momento de mayor peso de esta historia, el punto donde de verdad merece la pena detenerse a pensar con calma en lugar de dejarse llevar solo por la emoción del relato. Este texto tiene más de 2000 años, y a lo largo de esos 2000 años, generación tras generación de lectores han sentido con total sinceridad y convicción personal que esta misma descripción encajaba perfectamente con su propia época concreta. Los primeros cristianos, viviendo bajo la persecución directa del Imperio Romano, con la amenaza constante de la muerte violenta por su propia fe, sintieron que esta era de corrupción y violencia hablaba exactamente de su tiempo, de su sufrimiento concreto y cotidiano. Los cristianos medievales, atravesando plagas devastadoras que borraban ciudades enteras, guerras interminables entre reinos vecinos y hambrunas recurrentes que diezmaban poblaciones sin distinción, sintieron exactamente lo mismo con la misma intensidad emocional. Y hoy, generaciones completamente nuevas, leyendo el mismo texto en pantallas que sus autores originales jamás habrían podido siquiera imaginar en sus sueños más extraños, siguen sintiendo esa misma resonancia inquietante y profundamente personal. ¿Qué nos dice esto realmente, más allá de cualquier interpretación superficial o precipitada? Aquí hay dos lecturas posibles, y quiero presentarte ambas con total honestidad intelectual, sin inclinar la balanza artificialmente hacia ninguna de las dos, porque tú mereces sacar tus propias conclusiones con toda la información disponible sobre la mesa. La primera lectura, la que prefieren muchos estudiosos académicos serios del texto, especialistas que han dedicado décadas enteras a analizar este tipo de literatura antigua, es que la literatura apocalíptica antigua, por su propio diseño narrativo original, se escribió deliberadamente de forma lo suficientemente general y simbólica como para poder aplicarse a casi cualquier época de crisis humana, sin importar el contexto histórico específico. No es que el texto previga tu época concreta con precisión sobrenatural y detalles exactos, es que describe patrones profundamente humanos, recurrentes, que se repiten sin falta en toda crisis social documentada a lo largo de la historia entera de la humanidad. Pérdida gradual de valores compartidos, violencia que se normaliza sin que nadie la frene a tiempo mientras aún es posible hacerlo, sabiduría verdadera sustituida por ruido superficial constante y distracción permanente. Esos patrones, lamentablemente, nunca dejan de repetirse en la historia humana documentada, así que el texto siempre va a sentirse actual para quien lo lea con atención en cualquier momento histórico concreto que elija, sin importar el siglo ni la cultura del lector. La segunda lectura, mucho más extendida en comunidades de interpretación esotérica y en ciertos círculos religiosos contemporáneos
que estudian estos textos con una perspectiva distinta a la puramente académica, sostiene que estos textos antiguos contienen efectivamente un conocimiento profético genuino, transmitido de forma deliberada por una fuente que trasciende el tiempo humano lineal, tal como lo conocemos y lo experimentamos día a día. Bajo esta interpretación, el hecho de que el texto siga resonando con tanta fuerza siglo tras siglo, generación tras generación, no sería casualidad estadística ni patrón psicológico repetitivo. Sin más, sería precisamente la señal buscada, la prueba de que el texto sigue vigente y sigue hablando con la misma fuerza porque su mensaje central todavía no se ha cumplido del todo, porque la era final que describe sigue, de alguna forma concreta y verificable para quien sepa mirar desarrollándose ante nuestros propios ojos en este mismo momento histórico que nos ha tocado vivir. No te voy a decir cuál de las dos interpretaciones es la correcta, porque sería deshonesto de mi parte fingir una certeza que ningún estudioso serio del texto, ni religioso ni académico, puede ofrecerte hoy con garantías reales y verificables. Lo que sí te puedo decir, con total seguridad documentada y contrastable, es que el propio libro de Enoc, después de describir toda esta larga lista de señales de decadencia con tanto detalle, no termina la apocalipsis de las semanas con desesperanza absoluta, ni con un mensaje de derrota final sin salida posible. Termina con una promesa muy concreta y bien definida, que después de esta era de corrupción generalizada vendrá una etapa completamente distinta, marcada explícitamente por justicia eterna y por el fin definitivo de toda maldad acumulada durante siglos. El texto no describe un ciclo interminable de decadencia sin salida posible, una espiral sin fondo. Describe una crisis con fecha límite, un punto de inflexión que, según sus propias palabras textuales, sí llega finalmente a completarse cuando el momento correcto llega. Volvamos ahora al primer loop que dejamos abierto al principio de este vídeo. ¿Por qué tantos lectores de generaciones tan distintas entre sí, separadas por siglos y por culturas radicalmente diferentes, han sentido exactamente lo mismo al leer este pasaje concreto sin haberse puesto de acuerdo entre ellos? Probablemente porque el texto, de forma deliberada o no por parte de sus autores originales, capturó algo genuinamente universal sobre cómo las sociedades humanas se desgastan moralmente con el paso del tiempo, sobre los mecanismos casi mecánicos de ese desgaste colectivo y sobre cómo, casi siempre, ese desgaste termina corrigiéndose eventualmente, aunque el proceso completo de corrección pueda tardar generaciones enteras en desarrollarse ante quienes lo viven día a día sin ver todavía el final del camino. Y volvamos también al segundo loop, el más incómodo de todos, el que probablemente te has estado preguntando desde que empezaste a escuchar la lista completa de señales hace unos minutos. ¿Vivimos hoy, en este preciso momento histórico, dentro de esa era final que describe Enoc, con tanto detalle y tanta precisión narrativa? Yo no tengo esa respuesta, y con toda honestidad, ningún estudioso serio del texto, por muy especializado y respetado que sea en su campo, la tiene tampoco con certeza absoluta y verificable. Lo que sí es innegablemente cierto, y esto lo puedes comprobar tú mismo, sin necesidad de creer en absolutamente nada de lo que hemos contado hoy, sin necesidad de fe religiosa alguna, es que un texto escrito hace más de 2000 años describió con una precisión inquietante patrones de decadencia social, de violencia normalizada y de pérdida de sabiduría colectiva que cualquier persona informada reconoce perfectamente en el mundo actual sin ningún esfuerzo mental adicional, casi de forma instintiva al escuchar la descripción completa. Quizás esa sea, después de todo, la verdadera señal que Enoc quiso dejarnos a través de los siglos, atravesando tantas generaciones distintas, hasta llegar a nosotros hoy. No una fecha exacta marcada en un calendario preciso, no un evento único, espectacular y fácilmente identificable como tantas otras profecías conocidas que fallan estrepitosamente al no cumplirse en la fecha anunciada, sino un espejo cuidadosamente construido con palabras antiguas, uno que cada generación humana, sin excepción, documentada hasta ahora en 2000 años de historia, ha podido sostener frente a su propio rostro y reconocer, con más o menos inquietud personal, según el temperamento de cada lector, algo profundamente familiar en el reflejo que le devuelve ese texto milenario.
La pregunta que te dejo hoy, la que de verdad importa mucho más que cualquier debate académico sobre fechas exactas o autoría precisa del texto, es esta. Si tuvieras que señalar ahora mismo, en el mundo concreto que te rodea cada día, ¿cuál de estas 5 señales que hemos repasado juntos te parece más presente, más innegable, más difícil de ignorar honestamente sin engañarte a ti mismo? ¿Cuál elegirías sin dudarlo demasiado tiempo? Si esta historia te dejó pensando de verdad, más allá del simple entretenimiento del relato, ese es exactamente el objetivo de este canal. Y si quieres que sigamos descifrando juntos estos textos antiguos que llevan siglos hablándonos de formas que muy pocas personas se detienen a escuchar con verdadera atención, en medio del ruido constante de la vida moderna, ya sabes exactamente qué hacer a continuación. Suscríbete y activa la campana, porque en el próximo vídeo vamos a abrir otra sección de este mismo libro que muy pocos espectadores conocen todavía y que guarda una advertencia todavía más directa que la que acabas de escuchar hoy.